Si has sentido demasiado tiempo nerviosismo, agitación, tensión, una sensación de peligro, pánico o catástrofe, donde los latidos de tu corazón se aceleran y respiras acelerado, y además tienes preocupaciones excesivas y continuas que son difíciles de controlar e interfieren en las actividades diarias de tu vida, puede ser signo de un trastorno de ansiedad. Esta respuesta emocional patológica se presenta tanto en niños y adultos, pues según la Organización Mundial de la Salud, OMS, alrededor de 300 millones de personas sufren una afección de este tipo. Bienvenidos, comenzamos. The tiptoes on the bedroom floor, these quiet eyes are spinning in the dark. A secret wish that none will know, she keeps it locked up in her pale heart. Wait for it, it's tired and it's true. Pregunta, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una reacción normal ante cualquier circunstancia que represente una amenaza futura a la integridad de la persona. Todos hemos sentido ansiedad de una u otra forma. No obstante, no todos desarrollamos un trastorno de ansiedad. Así, la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sude, se siente inquieto y tenso, y tener palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés. Por ejemplo, puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen, antes de dar el examen, antes de tomar una decisión importante en su vida. Si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además a darle un impulso de energía o ayudarle a concentrarse. Para las personas con trastornos de ansiedad, el miedo no es temporal y puede ser abrumadora. Esto es un peligro inminente. Ahora bien, existen distintos tipos de ansiedad. Cada persona, dependiendo de su situación personal, puede desarrollar distintos tipos de trastornos de ansiedad. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos de Psiquiatría DSM-5, mencionaremos algunos tipos de trastornos de ansiedad. Trastorno de ansiedad por separación. Existe un miedo al hecho de tener que separarse de una persona con la que tiene un vínculo estrecho. El miedo o ansiedad deben estar presentes por 4 semanas en niños y 6 meses en adultos. Trastorno de ansiedad social. Quienes padecen de fobia social experimentan un miedo extremo e incontrolable cuando están frente a 2 o más personas, porque tienen temor de sentirse humillados por ellas. Según el criterio diagnóstico, los síntomas deben estar presentes por más de 6 meses. Trastorno de angustia o ataques de pánico. Una crisis de angustia o ataque de pánico es uno de los tipos de ansiedad más comunes y se manifiesta a través de episodios fortuitos de miedo desmedido. Mayormente, este temor viene acompañado de síntomas físicos, taquicardia, sensación de ahogo, dolor en el pecho, temblores o mareos, y pensamientos negativos sobre esos síntomas, como el miedo a sufrir un infarto, perder el control, desmayarse e incluso miedo a fallecer. Trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo, conocido como TOC, forma parte de los tipos de ansiedad más comunes y se caracteriza por la adopción de conductas repetitivas o rituales con la finalidad de controlar algún miedo, como las compulsiones, generado por pensamientos persistentes, es decir, obsesivos. La adopción de estos comportamientos impiden a las personas obsesivas compulsivas a realizar sus actividades cotidianas con normalidad. Alguien obsesionado con el orden, por ejemplo,
Puede vivir organizando los objetos, aseando la casa, casi todo el día, como si de un ritual se tratase. Trastorno por ansiedad generalizada. Ansiedad o preocupaciones excesivas y persistentes y que las personas tienen dificultad para controlar. Sobre diversos acontecimientos o actividades y que se asocian a 3 síntomas de sobreactivación fisiológica: tensión muscular, taquicardia, sudoración y otros. Trastorno por estrés postraumático. Consiste en un trastorno que aparece luego de experimentar un suceso que lleva a la inmensa carga de miedo, generalmente asociado con el sufrimiento de lesiones físicas o con el riesgo de haber perdido la vida. La ansiedad por estrés postraumático es bastante usual en quienes participaron en una guerra bélica. Por ejemplo, estar presentes en un asesinato, ser víctimas de una violación, ser víctimas de un asalto. Las personas con este problema pueden asustarse fácilmente y quedarse paralizados y mostrar desinterés por las actividades recreativas, ser más irritables y agresivos. Además, se obsesionan con evitar situaciones que les recuerden al acontecimiento que vivieron, ya sea haber estado en la guerra, ya sea haber sufrido un asalto, ya sea haber visto un asesinato, ya sea haber sido víctima de una violación. De hecho, suelen resurgir el evento traumático en sus pensamientos todos los días. E incluso tienden a tener muchas pesadillas al momento de dormir. Y por último, la agorafobia. Cuando se habla de los tipos de ansiedad más comunes, la agorafobia no se puede pasar por alto. No me sorprendería que conozcas o hayas oído de alguien que sienta pánico de estar en ciertos espacios o situaciones. Es el miedo a situaciones prototípicamente agorafóbicas, como ser los ascensores, los túneles, incluso trenes, los autobuses, cruzar puentes o incurrir en lugares cerrados, abiertos, estar en una gran multitud, también solos, etc. Hay casos en los que estas personas solo son capaces de realizar estas actividades si van acompañados o en compañía de alguien de su total confianza. Mayormente el trastorno de angustia y agorafobia se manifiestan en conjunto. Por cierto, les dejo el video de la crisis existencial en la esquina superior derecha de su pantalla. Espero sus comentarios. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de la ansiedad? Determinar las causas que provocan la ansiedad no es fácil. Al tratarse de un problema asociado a la salud mental, es específico de cada persona. De todas formas, existen causas comunes en personas que pueden servir como origen. Causas genéticas, acontecimientos vividos, la personalidad, uso de medicamentos, consumo de alcohol y drogas y otros. Ya que has llegado hasta aquí, conozcamos cuáles son los síntomas de la ansiedad. Estos son los síntomas que tienes que tener presente si crees que sufres de ansiedad. Además, no olvides que debe estar en base al criterio diagnóstico del DSM-5. Síntomas de la ansiedad, según la Clínica Levante en Madrid, España. Cada persona puede experimentar síntomas muy diversos al sufrir ansiedad. Sin embargo, hay algunos que son más frecuentes y comunes entre las personas que sufren este tipo de trastornos. Nerviosismo, tensión,
tristeza, baja autoestima, sensación de peligro y pánico, palpitaciones, tensión muscular, respiración acelerada y dificultosa, constante pensamiento negativo, sudoración, temblores, mareo, debilidad y cansancio, falta de concentración, vómitos, dolor en el pecho. ¿Cómo podemos salir de la ansiedad? Hoy te voy a ofrecer 5 consejos. Debes recordar siempre que estos consejos nunca podrán sustituir una terapia de ansiedad llevada a cabo por un profesional. 1. Empieza por asumir que padeces ansiedad. Por ello, uno de los principales consejos para saber cómo vencer la ansiedad es afrontar ese problema, admitiendo que padeces esa ansiedad. Solo así podremos comenzar a afrontarla, sin evitarla, exponiéndonos a todo aquello que nos genera dicha alteración. 2. Aprende a respirar correctamente. Aprende técnicas de respiración. Realiza ejercicios de relajación o practica disciplinas como el yoga. Esto puede ser de gran ayuda para aprender a dominar tu respiración, ayudándote así a evitar situaciones de ansiedad. 3. Practica un deporte. Gracias a ello, nuestra mente se focaliza en la actividad en cuestión, aumentando la concentración y despejándonos de ideas que solo ejercen más presión en un estado de ansiedad. 4. Realiza actividades que despejen tu mente. Por todo ello, realizar actividades que nos ayuden a tener la mente despejada supone una de las grandes técnicas para saber cómo vencer la ansiedad. Salir con amigos, escuchar música, tocar algún instrumento, disfrutar de una buena serie, realizar pasatiempos, realizar algún deporte, salir de paseos son algunas de las cosas que puedes llevar a cabo para no pensar en esas ideas que provocan ansiedad. 5. Que las responsabilidades no te sobrepasen. Uno de los principales consejos a la hora de afrontar la ansiedad es controlar las responsabilidades en nuestro trabajo, en nuestra vida familiar, manteniendo un equilibrio entre nuestro sentido común y nuestra salud. Y es que, si en algún momento nuestras responsabilidades nos sobrepasan, la sensación de ansiedad puede llegar a incrementarse hasta las temidas crisis. Y por supuesto, siempre con una terapia profesional. Una vez que hemos conocido los principales consejos para saber cómo vencer la ansiedad, debemos pasar a desarrollar la principal solución ante este fenómeno. Me refiero a la psicoterapia. No olvides apoyarme con un like y además compartir el video para que pueda llegar a personas que necesiten esta información. Debajo de la descripción te dejo un link de la revista iberoamericana de psicosomática. Hasta la siguiente.